Gracias por continuar con nosotros y en este momento hago contacto vía Skype con el abogado de inmigración Jorge Delgado para hablar sobre el tema de la discreción fiscal, una herramienta que está ayudando actualmente a muchos que están en proceso de deportación a frenar sus casos y a no tener que presentarse delante de un juez. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Muy buenos días, Fiorella, muy buenos días a toda su audiencia. Gracias por tenerme en su programa. Les recuerdo además que si usted tiene una duda, consulta o desea llamar al abogado, puede utilizar su línea telefónica que tiene el código de área 954 y el número de teléfono es el 927-6254. Abogado, continuamos con este tema porque cada día genera nuevas y buenas noticias para los inmigrantes en proceso de deportación con esta flexibilización, por llamarlo de alguna manera, que tienen actualmente los fiscales en los casos. Pónganos un poco en contexto con esto. Es correcto, sí. Como sabemos, durante la última administración, como hablábamos antes de entrar al aire, los jueces, para comenzar, los jueces tenían las manos atadas, al punto que muchos abogados sentíamos que estar ante un juez de inmigración, en realidad estábamos frente a dos fiscales. Éramos el abogado con el representado y dos fiscales, el fiscal de inmigración y el juez, que básicamente cumplía la función de un segundo fiscal, en mi opinión, en muchas circunstancias. Esto no era necesariamente culpa de los jueces, era que las reglas que había planteado la administración les había atado las manos en los poderes que tenían ellos para los alivios que podían dar. Eso ha cambiado recientemente, ha habido una decisión que permite otra vez a los jueces cerrar casos que ellos crean que es en el mejor interés de la corte, cerrar casos que en inmigración, como hemos hablado antes, no significa que el caso esté terminado, significa que está archivado. Y esto es importante porque permite a las personas buscar otros alivios mientras tanto, cosa que no podían hacer por prácticamente los últimos 4 años, no se podía hacer. Hoy en día se puede hacer de vuelta. Si usted tiene un caso en corte, merece explorarlo. Pero como estábamos hablando al principio, como mencionaste, el tema más importante y que lo estamos hablando, yo sé, seguido en tu programa, es lo de la discreción fiscal, el prosecutorial discretion. Esto es muy importante porque esto cada vez encontramos que nos están dando más vías para buscar alivios para nuestros clientes. Mediante esto se puede pedir, si uno tiene el caso pendiente y tiene algún tipo de alivio, uno puede decirle al juez, al fiscal, decirle, por favor, pide que cerramos este caso porque yo tengo una esposa americana que me está pidiendo y a pesar que yo entré ilegal, voy a pedir que me hagan un perdón provisional para recibir la residencia en mi país. Esto era impensable hace unos meses que un fiscal aceptase cooperar en pedir que un caso así se cerrase. Hoy en día lo están haciendo, están pidiendo que el caso sea desechado, con esto la persona vuelve a foja cero. Pero estamos aprendiendo más. Originalmente esto era para gente que tenía alivios inmediatos, después lo extendieron a alivios a largo plazo. Yo tengo una petición pendiente, en un año me va a tocar la visa, ¿puedo pedir que me cierren el caso? Sí, sí puedes. Ahora, pero también estamos viendo casos de gente que tal vez no tenga un alivio ni siquiera inmediato, ni siquiera remoto. Tengo un asilo pendiente, es muy débil, pero yo trabajo acá, tengo mis hijos de 3, 4 años que son americanos, por ahora no tengo ningún alivio ante inmigración en el horizonte, pero igual puedo pedir que cierren el caso. ¿Y sabe qué? Vale la pena tratarlo porque los fiscales han dicho, prueben. No hay una cosa que sea automáticamente denegado. Vamos a considerar caso por caso. No, y las estadísticas muestran pues que es una herramienta que ha resultado ser en la mayoría de los casos positiva para el interesado. Pero cuando una persona desea aplicar por esta herramienta, tiene que ver el tiempo que tiene el caso en el sentido de que si ya la orden de deportación está establecida o sencillamente es un caso que va hacia el juez para que decida si la persona es deportada o no. ¿En qué momento se puede utilizar esta herramienta? No, gracias por esa pregunta. Bueno, idealmente los fiscales, cuando empezaron esto, estábamos hablando de casos que estaban pendientes, que todavía no tenían una audiencia final, pero estamos viendo más y más que están siendo receptivos a explorar casos que merezcan ser reabiertos por alguna razón, porque la persona no recibió notificación, porque hubo una decisión de Nis Chávez que establece que ciertas órdenes para presentarse en corte no fueron correctamente preparadas, por lo tanto estas personas pueden pedir que se reabra su caso mediante eso, y no solo pedir que lo reabran, sino que lo cierren inmediatamente para que esta persona salga de corte. Entonces, no hay una respuesta absoluta a tu pregunta.
cualquier persona que tenga un caso cerrado también puede presentar a corte, una persona que ya tiene una orden de deportación también puede pedir la discreción fiscal. La respuesta es depende, es algo que merece ser examinado por un abogado. Acuda a su abogado de confianza, acuda a 2, acuda a 3, hasta que encuentre uno con el que se sienta satisfecho, y con esa persona que se sienten y revisen su caso paso a paso, el archivo, para ver si es que usted califica o es un buen candidato para pedir que la fiscalía, que los trial attorney usen la discreción fiscal para pedir reabrir su caso y después de esto desecharlo. Ahora, la discreción fiscal es una herramienta o una figura que ha existido siempre. Sin embargo, ahora está agarrando un mayor protagonismo porque posiblemente los fiscales, por alguna medida especial del gobierno, estén tomando cartas en el asunto para también decidir sobre los casos migratorios, sobre todo en la parte de las deportaciones. Es correcto, sí, es correcto. Técnicamente la discreción fiscal nunca dejó de existir, pero francamente yo durante los últimos 4 años no traté ninguno porque ya uno habla, uno escucha, ¿no? Y se sabía que básicamente era una pérdida de tiempo, a menos que estuviésemos hablando de un caso extraordinario, donde una persona esté en el hospital, en coma, y una cosa verdaderamente telenovela para poder tratar de satisfacer a un fiscal que lo ejecute. Yo francamente no tuve ningún caso exitoso, dejé de hacerlo prácticamente inmediatamente y conozco muchos abogados y que yo sepa ninguno de los que conozco logró tener una respuesta satisfactoria en la administración anterior. Es correcto, pero en cambio ahora sí ha habido una instrucción específica. Esto se ha creado, o sea, no la discreción fiscal, pero el modo que se está haciendo se ha creado específicamente en las últimas semanas a raíz de que hubieron órdenes específicas, decirles, por favor, tenemos miles, casi millones de casos pendientes, esto es una buena forma de disminuir casos. ¿Para qué vamos a perder el tiempo tratando de deportar a un señor que tiene a la esposa americana, que francamente, en cuestión de meses va a ir a su país y va a regresar como residente? Es una cuestión, el único que gana en esos casos, francamente, es el abogado. Eso lo tiene que decidir un juez, sea porque es una persona que ha cometido un error y que el juez necesita poner una balanza si esta persona, sus errores ameritan que pierda la residencia o no, o cosas así. Entonces, por eso es que ahora sí se ve como lo han hecho Streamline, han creado un sistema, entren a este portal, apliquen por acá, y como le digo, yo de los que he presentado ya he tenido 2 respuestas positivas. ¿Va a haber respuestas negativas de algunos? Me imagino que sí, pero vale la pena intentarlo. Claro que sí, pero ¿qué pasa, abogado? Porque el aplicar por este beneficio de la discreción fiscal no asegura una respuesta positiva. ¿Qué pasa si es negada? Bueno, en realidad si es negada no va a cambiar en nada, porque digamos, por ejemplo, los casos que yo ya tenía, los tenía en corte y que venían su fecha de audiencia, si me negaban esto, la audiencia seguía y seguíamos con el plan original, que era ir a la audiencia y pelear su caso ante el juez de inmigración. Entonces no tienen nada que perder al tratar esto. Si es una persona que tiene una orden de deportación, una orden de remoción, como se dice hoy en día, y trata de reabrir el caso mediante esto y le dicen que no, pues sigue exactamente como estaba antes de tratar. No hay un castigo por tratar y no es que al haber tratado malogra sus opciones para otras cosas. Claro que sí. Bueno, como siempre les decimos, cada caso de inmigración es individual, por eso es muy importante que usted consulte con su abogado de confianza. El abogado Jorge Delgado cuenta con una línea a la cual también usted puede llamar, que es el 954-927-6254, o si prefiere puede escribir a través de su correo electrónico, que es info@jldelgadolaw.com, o visitar su página web www.jldelgadolaw.com. Gracias, abogado, por traernos todas las semanas excelentes temas, y bueno, esperamos que muchas personas consideren esta herramienta y puedan beneficiarse de ella. Okay, muchas gracias por tenerme en su programa, que tengan muy buen día a todos ustedes. Hasta luego. Y con el abogado Jorge Delgado hacemos nuestra siguiente pausa comercial, regresamos en solo minutos.